Muy buenas tardes, mi nombre es Cristian Camilo Vargas, soy estudiante actualmente en la materia electiva de práctica para el tema de justicia transicional. Eh, en este video pues lo que vamos a tratar o lo que voy a tratar es de exponer el punto de vista que narra Javier Augusto Sarmiento Larte en su texto La proporcionalidad de la pena en la justicia transicional, en el segundo capítulo que nos hace mención del tema de aproximaciones a la noción, características y elementos de la justicia transicional. En ese sentido, digamos que lo que busca el autor es explicar a través del tiempo y desde qué momento se empieza a hablar del tema de justicia transicional, no solo en el ámbito meramente digamos que nacional, sino únicamente, pues, sino que también en el tema internacional, en el plano internacional. Por eso es como importante empezar a resaltar ese tipo de situaciones y de conceptos que él empieza a desarrollar a lo largo de la investigación y que puntualiza directamente en el texto que pues les acabo de mencionar anteriormente. Para ello es importante empezar a, digamos que a evidenciar el tema del autor desde qué punto de vista empieza a plantear las situaciones acerca de lo que viene siendo la justicia transicional, ¿sí? Entonces me voy a tomar el atrevimiento de tener el texto en las manos a fin de poder citar cuando sea necesario y poder puntualizar la idea que nos trae a colación el autor. Entonces, partiendo desde ese punto de vista, en el inicio de este capítulo él nos menciona que el término de justicia transicional no es un término meramente nuevo, es un término que empieza a usarse desde hace muchísimo tiempo, incluso entre los años 411 y 403 a.C. en la antigua Grecia. Se habla de una justicia que, como su nombre lo dice, una justicia transicional, donde se hace necesario el tema de poder pasar de una época de guerra a una época de paz y hacer el tema de la transición de una forma mantenida en el tiempo. Ya después de esto lo que hace él es como llevarnos a colación el tema de en qué momento empieza ese tipo de justicia, no solo estar en el campo europeo, en el campo del viejo continente y sus alrededores, sino que ya en qué momento empieza a permear a Latinoamérica. Y se hace mención de que en el año 1830, como consecuencia de la guerra civil en Chile, ya se empieza como a tocar los temas que tienen que ver con la justicia transicional. Entonces es bien importante porque él, después de que hace como esa citación, también cita a lo que tiene que ver con la Corte Internacional para la Justicia Transicional, que a la cual también se le llama CIJT. Y aquí lo que hace es como una mención de un texto en el cual dice que la justicia es una justicia adaptada a las sociedades que se transforman a sí mismas. Es decir, es una justicia que se acomoda de acuerdo a las necesidades de cada país, en el cual ha habido situaciones de conflicto y que ha permitido en cierta forma llegar a poder establecer una justicia reparativa, una justicia que restaure, una justicia que pueda avanzar y que pueda, digamos que en cierta forma, poder entregar, digamos que una forma de resarcimiento del daño a las personas que se vieron afectadas y a los países que pues se vieron inmersos en este tipo de conflictos. Seguido de ello, digamos que se hace mención a un tema, a una serie de conceptos que dice que con ese concepto la CIJT atribuye varios componentes que van de la mano con otros factores que no deben ausentarse en el momento de su aplicación, entre las cuales enumera las siguientes. Entonces él empieza a hacer como una enumeración de conceptos que se deben tener en cuenta dentro de la justicia transicional y que con el paso del tiempo el Centro Internacional para la Justicia Transicional ha venido como adelantando o ha venido teniendo en cuenta, por decirlo de alguna forma, para aclarar lo que tiene que ver con la justicia transicional. Entonces él habla de acciones penales, que son una serie de acciones que tienen que ver, que lo que buscan es, entre otras, realizar investigaciones judiciales para poder intentar reparar los daños. Habla de comisiones de la verdad, pues como sabemos aquí en Colombia, incluso con la Jurisdicción Especial para la Paz, hay comisiones de paz que lo que buscan es tratar de verificar todos esos antecedentes, todos esos daños que se pudieron haber causado en el pasado
y poder seguir adelante, pero sin antes haber buscado la forma de enmendar esos daños, pero pues y que por lo menos en cierta forma las dos partes se vean beneficiadas, tanto la parte que cometió el daño como obviamente la parte que recibió el daño, que perdió familiares, que perdieron sus tierras, que perdieron la forma de vida que venían trayendo hasta el momento. Se habla de programas de reparación, que son los programas que con ese tipo de justicia vienen entrando a conocimiento de las partes. Se habla de, son iniciativas patrocinadas por el Estado que ayudan a la transformación, a la reparación material y moral de los daños causados por los abusos del pasado que ocasionaron ese tipo de personas. Se habla de justicia de género. Aquí ya se hace como menciona el tema de que no se ha diferenciado o no se ha como llevado a, no se ha tenido en cuenta, por decirlo de alguna forma, las diferencias de género. A veces pasó por alto, digamos que ese tipo de perspectivas por las cuales se debían ver, digamos que la diferencia de género y cómo debía repararse, ¿no? Se habla de una reforma institucional, se habla de una reforma de las entidades estatales, de la fiscalía, de la policía, de las fuerzas armadas con el fin único, con el enfoque principal de poder mantener en el tiempo esa paz que se ha venido adelantando hasta el momento. Iniciativas de conmemoración, se hace mención de unas iniciativas en las cuales se desarrollan varios aspectos que hacen que se traigan a recordación el pasado violento, no con el objeto de recordar la violencia, sino con el objeto de recordar a las personas que han perdido la vida a lo largo de este tipo de situaciones tan complejas que han venido presentando, por lo menos como lo vemos nosotros aquí en Colombia, ¿no? Digamos que por otro lado, asimismo, pues como que la Organización de las Naciones Unidas ha venido como evidenciando cuáles son esos factores que hacen que este tipo de situaciones se presenten y que sean tan agudas. Entonces, ellos, digamos que estiman, hacen la mención de 4 aspectos que serán como consecuencia de eso. Y dice que la obligación del Estado en investigar y procesar a los presuntos autores de violaciones graves de derechos humanos y del derecho internacional humanitario. B, el derecho de conocer la verdad en lo que respecta a los abusos del pasado y a las personas que se encuentran desaparecidas. C, derecho de las víctimas a una reparación. Y D, la garantía suficiente para poder por parte del Estado que no se repitan ese tipo de situaciones. Esta parte es bien importante porque nos menciona todo lo que tiene que ver en el desarrollo del tipo de justicia transicional y poder encontrar, digamos que la forma en la que se puede reparar, y digamos que muestran al país, al Estado como garante de la protección de los derechos humanos, que es necesario y que digamos que se ha visto tan vulnerado. Y desafortunadamente, pues como lo hemos visto en el pasado, las clases bajas y las clases mediana baja son las que más desafortunadamente se han visto afectadas en este tipo de situaciones. Después hace la cita respecto al tema de una mención que hizo la Corte Constitucional, donde ellos expresaban que básicamente la justicia transicional hace que se menciona como una flexibilidad en el momento de aplicar los principios de una función judicial, y que aun cuando se admite que existen ciertas limitaciones como son la impunidad, también es cierto que puede hacer uso de los mecanismos como rebajas de penas o reducción de lapsos procesales distintos a los preestablecidos en el derecho penal ordinario, con la cual configura una forma especial de administración de justicia para situaciones especiales al tránsito de la paz. Este concepto que adelanta la Corte Constitucional en su momento nos ilustra algo que es reiterativo en el tema de la justicia transicional, ¿no? Digamos que la justicia transicional, la forma en la que se juzgan los hechos es diferente. Es diferente porque se supone que en este tipo de justicia lo que se busca es una equidad, pero que aunque uno puede entenderlo como un medio de impunidad, también hace que en cierta forma se sienta como que las personas que cometieron el daño están teniendo
digamos que una consecuencia, una pena por haberlo cometido. Entonces es importante como esa mención que hace la Corte Constitucional en sus apartados. Después se hace mención de unos conceptos que dice que la justicia transicional puede verse según su contenido. Y se hace mención de unos conceptos que manejaba Rodrigo Uprimi, en la cual dice que la primera, él maneja dos conceptos respecto al tema de justicia transicional. Desde la primera, según su contenido, y la segunda, según la fórmula para la implementación del proceso de tránsito adoptada. Entonces él habla de perdones amnésicos, perdones compensadores, perdones responsabilizantes y transiciones punitivas. Es muy importante, digamos, evidenciar cómo se hace mención de este tipo de conceptos. Por ejemplo, en el caso del perdón amnésico dice que se otorga una serie de leyes y normas de amnistía e indulto. Es decir, en este no se reconoce el esclarecimiento de la verdad o la reparación de las víctimas, simplemente se perdona los hechos. No hay ningún tipo de reparación por el daño cometido. Perdones compensadores pretenden encontrar un equilibrio entre las exigencias del castigo de los victimarios, los derechos de las víctimas y las dinámicas de los procesos de negociación y reconciliación nacional. Este tipo de perdones compensadores en cierta forma han tocado las esferas nacionales. Se puede entender que con la entrada en vigencia de la Jurisdicción Especial para la Paz pudo haberse manejado un concepto de perdón compensador con este tinte, con esta idea. Perdones responsabilizantes se busca o se basa en formas de negociación de paz, tomando en consideración el derecho de las víctimas. Y lo importante en este tipo de perdón responsabilizante es que tiene que a través de una consulta aprobarse en esos acuerdos o no. Y la transición punitiva dice que propone la creación de tribunales ad hoc para castigar a los principales responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Entonces es importante ver o evidenciar lo que hace aquí el autor respecto a ese tema de esos conceptos que se manejan, que son bien importantes. Por otro lado, la segunda clasificación que hace referencia a la transición adoptada menciona la justicia impuesta, que entiéndase como aquella que en la parte victoriosa en el conflicto impone las medidas de justicia transicional. La segunda es la autoamnistía, que es cuando la misma persona, digamos que se perdona, por decirlo de alguna forma, los daños cometidos, pero no hay ningún tipo digamos que de consecuencia por esos daños. Perdones recíprocos es cuando las dos partes se ponen de acuerdo y logran transigir y poder seguir adelante, los dos teniendo beneficios. Y transiciones democráticamente legitimadas, que los negociadores de paz son sometidos a consulta ciudadana. Entonces es importante tenerlo en cuenta, pues, para entender ese tipo de conceptos. Después de esto, lo que hace el autor es que nos hace como un recorrido a nivel internacional respecto al tema de que no se puede entender cómo funciona la justicia transicional, no solo, digamos que en el país, sin ver lo que ha pasado internacionalmente. Entonces él hace un recorrido a lo largo del texto mencionando cuáles son los países en donde más se ha presentado este tipo de inconvenientes. Entonces, digamos que el tema de la guerra, como lo entendemos nosotros o como lo hemos visto a lo largo del tiempo, digamos que es una situación que se ha presentado en la mayoría de los continentes a nivel internacional. Entonces lo que hace él es como un recorrido minucioso, aunque abreviado, de las situaciones que se han presentado no solo en Colombia, sino en países como Camboya, como el Chad, como en Chile, en Costa de Marfil, en El Salvador. Pues como vemos aquí, digamos que las situaciones digamos que han sido muy reiterativas, más que todo como en Latinoamérica y en África. Entonces es bien interesante, aunque no ha dejado de permear por lo menos lo que tiene que ver con el Reino Unido, dentro de lo que veo Irlanda del Norte. Dice que el conflicto contra el colonialismo británico más la pugna entre católicos y protestantes, tras miles de víctimas y años de negociaciones, en 1998 se firma el acuerdo de Belfast o del Viernes Santo. Se estableció un tribunal especial para investigar la matanza de del Domingo Sangriento, ocurrida en 1972, y se crea la Comisión de Derechos Humanos y una Comisión de Igualdad para atender a las víctimas. Entonces, como vemos,
Y como les he venido explicando, según lo que entiendo yo en el texto, lo que he podido, digamos que evidenciar a través del desarrollo que hace el autor aquí, es que la justicia transicional debe verse como esa oportunidad, ¿no? Como esa oportunidad para poder no solo encontrar la verdad de los hechos ocurridos que ocasionaron desafortunadamente consecuencias catastróficas en las familias, en las personas, en la sociedad, sino tratar de poder reconocer esos daños, castigar a las personas que lo cometieron y en cierta forma resarcir el daño a las personas que se vieron que todavía continúan con su vida, tratando de rehacer su vida, y que el sentimiento moral, que haya un sentimiento de reparación, de que se corrigió el daño, de que va a haber una garantía de que por parte del Estado no van a volver a cometer estos mismos daños. Entonces es importante como hacer mención. Otro país que mencionan aquí, por lo menos incluso hablando de España, dice que el modelo de justicia transicional ha sido un poco más de impunidad u olvido casi absoluto de aquellos crímenes cometidos durante la guerra civil y la dictadura franquista, como muy poco de rehabilitaciones de las víctimas, es decir, existió una reconciliación sin justicia penal. Aquí lo que se hace evidente es que hubo un fallo en la balanza que se supone que debe ser la justicia, donde salieron beneficiados las personas que cometieron los daños, pero no hubo ningún tipo de reparación para las personas a las cuales se les hizo el daño. En Indonesia, dice, se logra firmar un acuerdo de paz en el año 2005, después de casi 30 años de conflicto armado entre las Fuerzas Armadas de este país y un grupo armado independentista a que se le denomina GAM. Y dio la creación de una Comisión de la Verdad y Reconciliación y un Tribunal de Derechos Humanos. Y lógicamente se estableció que el tribunal únicamente tendría potestad para juzgamientos posteriores a la fecha de la firma de los acuerdos, lo cual hacía que lo que evidenció un cierto tinte de injusticia, porque a partir de ese 2005 era que se iban a empezar a investigar los hechos. Entonces lo que pasó del 2005 hacia atrás no se iba a investigar. Entonces generó cierta impunidad en este escenario, en Indonesia. En Ruanda dice que en el 2002 se firma el acuerdo de Pretoria con la República Democrática del Congo después de la firma de acuerdos del cese de hostilidades en Arusha en 1993 y acuerdos de alto al fuego de Lusaka. Un nuevo gobierno de unidad nacional estableció procedimientos de enjuiciamiento para que cerca de 100.000 personas sospechosas respecto de haber participado en el genocidio en 1994. Entonces lo que hace, como lo expliqué anteriormente, lo que hace el autor es como hacer ese recorrido a fin de que podamos ver un campo más amplio de lo que tiene que ver la justicia transicional, los puntos que se deben tener en cuenta y que no hay que verlo de pronto de la misma forma en la que lo muestran los noticieros, en la que lo muestran los puntos de vista de cada persona, sino que hay que verlo como una forma de poder pasar la página, obviamente sin olvidar lo que pasó anteriormente. Aunque pues al final del texto lo que hace el autor es como mencionar que este concepto también se ha transformado en un tema que ha sido meramente político. Y yo creería que en cierta forma tiene razón. Pero pues queda mucho por avanzar. La justicia transicional es necesaria para poder avanzar en la paz de los diferentes países y más por lo menos en el caso de Colombia, que lleva tantos años en guerra. Pero sí es importante y me pareció bastante interesante el texto. Solo queda pues verificar, ser más participativos y seguir adelante. Entonces pues con esto concluyo mi participación. Espero pues haya sido clara, profe. Y pues nada, muchísimas gracias por abrirnos estos espacios para poder, digamos que manifestar lo que pensamos, aunque es mucho lo que hay por tratar de entender acerca del concepto de justicia transicional. Muchísimas gracias.